Seguimos con el libro del Génesis, en el capítulo 4. Estábamos viendo la semana pasada pues la historia de Caín y Abel, y la volvemos a leer. Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció el hombre a Eva, su mujer, que concibió y dio luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar luz Eva y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo, Caín hizo a Yahvé una ofrenda de los frutos del suelo. También Abel hizo una ofrenda de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y su ofrenda. Por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé le dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando, como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaba en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó él: no lo sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Si oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé respondió: al contrario, quien quiera que mate a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrara lo atacara. Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Esto que hemos estado estudiando todos estos días no es más que lo mismo. Es la continuación del pecado. Sencillamente porque lo dice la palabra de Dios, que el pecado engendra pecado. Como decían los campesinos que yo conocía, que ellos decían: lo que comienza mal, termina peor. Y esto comenzó muy mal, y está terminando peor. Desafortunadamente para nosotros, porque la historia de Caín sigue hasta el día de hoy en el mundo. Vemos que es la continuación de ¿qué cosa? De la desobediencia de Dios, que comenzó como una simple desobediencia. Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, y terminó en ¿qué cosa? En muerte. Y así empieza el pecado. El pecado no comienza, la gente no se vuelve sinvergüenza de un día para otro. Eso es algo que va, como yo leí una vez en un libro que decía que la degradación se baja de 2 en 2. Es como una escalera, ¿no? Que la degradación es una escalera. Dice que los peldaños de la degradación, cuando tú bajas una escalera y estás apurado, ¿cómo la bajas? De 2 en 2. Dice que para abajo uno va. Ahora, ¿qué trabajo cuesta subir? No se puede subir de 2 en 2. Cuando empiezas a subir de 2 en 2 te cansa enseguida. Sin embargo, bajas rapidísimo. Y decíamos la semana pasada que Caín y Abel representan 2 clases de personas que han existido y existirán siempre desde el principio hasta el fin del mundo. Una clase que acoge el sacrificio indicado, y la otra que se aventura a depender de ¿qué? De sus propios méritos. Pues vemos la diferencia. Caín ofreció. Acuérdense que dijimos la semana pasada que esto está escrito para la mentalidad judía. La mentalidad judía, que ¿qué cosa es lo que veía como lo más aceptable a Dios? El sacrificio. Todo el culto de Israel se centraba en ¿qué? En sacrificio. ¿Y por qué se centraba en sacrificio? Porque lo dice, todo ha sido el sentido del hombre desde la pérdida de la gracia. El pecado conlleva ¿qué cosa? A la muerte. El pecado conlleva la muerte. El pecado no se queda en sí. Si no es la muerte física, es la muerte espiritual. Y por eso surge en Israel el sentido de sacrificio. Casi todos los sacrificios se descarga el pecado sobre el animal y se mata el animal. El animal muere cargando ¿qué cosa? Los pecados. Ese ha sido el sentido siempre, que vamos a ver cuando lleguemos al Éxodo. Eso ha sido siempre el sentido del sacrificio, aunque vamos a ver en el Éxodo que el sacrificio tiene un sentido todavía más profundo que esto. Por eso los judíos entendían lo que dice el capítulo 4 de Génesis, que nosotros no entendemos. El sacrificio que estaba ofreciendo Abel era el sacrificio agradable a Dios.
Y el sacrificio que estaba ofreciendo Caín era el sacrificio facilito. Recojo la fruta y las presento. Y Caín y Abel que estaba ofreciendo el primero de todo su ganado, lo primero que le había nacido. ¿Se recuerdan lo que decíamos la semana pasada? ¿Qué cosa es ofrecer la primicia? Me dice Carlos que te duela. Pero también, por supuesto, que primero, que claro que duele. Lo primero es de Dios, pero decíamos que lo primero se lo daban a Dios en el sentido que cuando tú le das lo primero a Dios, tú dices, te doy lo primero a ti, Señor, sabiendo que lo demás, tú me lo das. Me desprendo de lo que tengo con la seguridad de que tú vas a proveer. Siempre, casi todo el mundo se quiere quedar con la primicia por si acaso. Y ahí es cuando perdemos la bendición. Por eso Abel ofrece la primicia de su ganado. Desde la mentalidad judía ofreció el sacrificio que agradaba a Dios. ¿Y Caín qué ofreció? Yo creo que a Dios le va a agradar. Total, Dios es dueño de todo y se conforma con cualquier cosa que yo le dé. Le doy unas cuantas frutas que recojo y se acabó. Todos nosotros tenemos de Caín y todos tenemos de Abel. Muchos de nosotros ofrecemos a Dios lo que verdaderamente no queremos para nosotros. Lo que es fácil. ¿Cuánta gente dice, yo le ofrezco a Dios, no voy a fumar No, pero que tú no debes fumar. O dice, bueno, Señor, si me concedes tal cosa, yo voy a empezar a ir a misa. Pero es que tú estás en pecado por no ir a misa. Tú no estás ofreciendo nada extraordinario. Tú tienes que dar, ¿qué cosa? La primicia. Como decía Carlos, lo que duele. Y recuérdense sobre todo, porque una hermana me hacía esta pregunta de nuevo. La Biblia no es un libro de ¿qué? De datos. La Biblia, lo estamos repitiendo 1.000.000 de veces, la Biblia no es un libro de datos. No sé, la historia de Caín y Abel no es un dato. Es que cosa, una revelación espiritual. Es una revelación espiritual de que como lo que comenzó con una simple desobediencia engendra la muerte de un ser creado por Dios, de los primeros creados por Dios. Y esto nos llama la atención, que ningún pecado es ligero. La gente dice, no, un pecado venial. Sí, pero un pecado venial repetido 1.000 veces ya se convierte en un hábito. Y cuando se convierte en un hábito, pues entonces, no, sí, total, eso es lo que yo he hecho toda mi vida. Y del pecado venial se pasa al pecado mortal. Y del pecado mortal se entra a la muerte. Por eso sigue habiendo en el mundo dos clases de adoradores, como dice la palabra de Dios. Lo que le dan a Dios, lo que le duele, lo que le dan a Dios de la primicia, confiando en qué cosa, que se va a dar lo demás. Y lo que le dan a Dios, lo que buenamente me sobra. Esto se aplica desde el punto de vista material como desde el punto de vista espiritual. De las dos formas. Hay personas que han vivido a través de la historia adoradores que ofrecen a Dios el primero de los sacrificios. ¿Cuál es el primero de los sacrificios? A ver, ¿cuál es el primero de los sacrificios? De nosotros. Lo dijiste, pero lo dijiste mímicamente. Yo te leí los labios, pero la gente no te vio. ¿Cuál es el primero de los sacrificios? La Eucaristía. Hay adoradores que ofrecen a Dios el sacrificio correcto, la Eucaristía. Y hay otra gente que ofrecen a Dios lo que a mí me da la gana. Yo rezo en mi cuarto cuando tenga tiempo. No hay en cuántas veces, ¿para qué tengo que ir a la iglesia? Si yo desde mi casa yo rezo. Tú rezas de tu casa, pero tú desde tu casa no puedes ofrecer el sacrificio indicado por Dios, que es la Eucaristía. Y no hay ningún sacrificio que supla la Eucaristía. La historia de Caín y Abel demuestra cuál es el futuro del hombre sin el sacrificio de Cristo. Sin el sacrificio de Cristo, la humanidad no tiene poder de regenerarse a sí misma. Y eso es lo que estamos viendo. La cosa va bajando de dos en dos. En la medida que nos apartamos de Caín mató y odió a su hermano, no porque Abel le hubiera causado ningún mal. Caín mató a Abel porque él era intrínsecamente malo. Y cuando una persona es mala, el bien de otro le molesta. Es como una bofetada en la cara. Pero eso hoy en día que la presencia de los cristianos molesta a muchísima gente en todo el mundo. Porque si ustedes ven, entre ellos dos no pasó absolutamente nada. Y es muy interesante el versículo, que en el versículo 4:6, que el mismo Yahvé le dice a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido
tu rostro. Y le dice bien claro, no es cierto que si obras bien podrás alzarlo. Aquí el Señor está dando la clave de cuál es el pecado. Porque siempre la gente que está buscando, ¿qué cosa? Datos. La gente que está buscando datos. Vienen las preguntas de los datos. ¿Cuál es la pregunta de los datos? ¿Por qué Dios prefirió Dios es injusto. Dios prefirió un sacrificio en contra del otro. Entonces le digo a las personas, si de antemano tú estás pensando que Dios es injusto, tú y yo no tenemos nada que hablar. Porque tu idea de Dios está pervertida. Punto. Si tú de antemano estás pensando, Dios es injusto, hermano, búscate otra religión. Estás en la religión equivocada. Aquí no tienes nada que hacer. Tú no puedes partir pensando mal de Dios. Cuando tú no entiendes de algo, tú tienes que darle el beneficio de la duda a quién. A la persona del hombre. No, cuando tú no tienes algo, te das el beneficio de la duda a Dios. Tú no puedes partir pensando que Dios es malo o se equivocó. Tú tienes que pensar que todo es malo y todo se equivoca, menos Dios. Si aquí hay algo, no es error de Dios, es error de uno de los de Caín o de Abel. Pero enseguida la gente que está buscando datos, pues enseguida asume que Dios es injusto porque aceptó un sacrificio y rechazó otro. Pero vemos que antes que suceda todo, Dios se lo dice a Caín: si no obras bien, a la puerta está el pecado acechándote como fiera que te codicia y que te quiere dominar. El Señor se lo advirtió. O sea, Caín evidentemente no estaba obrando bien. Y Dios, que acepta lo que ofrece el que obra bien, ¿qué es lo que hace en el que obra mal? Lo pone más bravo todavía. Es lo que contigo y esta gente está preguntando: ¿por qué fulanito le va bien y a mí me va mal? Porque a fulano, que es un sinvergüenza, tiene cantidad de comodidades, y yo, que soy un santo, se me abaten todas las... Si estás en esa forma de pensar, lo más seguro que como dice aquí, a Caín se le abatió el rostro. Pero fíjate que lo dice este versículo 7, los que son sabios y traen sus Biblias, lo pueden subrayar. Desde el comienzo de la historia de la salvación está el asunto: a la puerta está el pecado acechándote como fiera que te codicia. Eso no existía antes del pecado de Adán y Eva. ¿Quién es el pecado que lo acecha como fiera? Fíjate, como una fiera que le da vuelta. ¿Quién es ese pecado? Este pecado tiene un origen, que es Satanás, el mismo que entró en la creación por culpa de Adán y Eva. Eso no estaba en la creación, eso es ajeno a la creación. Sin embargo, se señoreó de la creación. Y lo triste del caso, que ese pecado, que es un ser que acecha como una fiera rondando al hombre, es el mismo que sigue hoy en día rondándonos a todos nosotros. ¿Qué cosa quiere decir rondando? ¿Ustedes han visto cuando un animal ronda a una víctima? Que le da vuelta hasta que lo coge descuidado. ¿Y qué hace? Le pasa la lengua y lo bendice. Se lo come. Pues usted tiene que imaginarse que a todas las personas que hacen la voluntad del Señor, el demonio lo está acechando. Y en el primer descuido que tú tienes, te come. Es por eso que vemos personas que bajan los escalones de dos en dos. Vemos que Caín, en vez de mirarse a sí mismo y decir: ¿qué tengo yo que cambiar para que mi sacrificio sea agradable a Dios? Mejor elimino al que Dios acepta para... Eso solamente actúa así una persona que no conoce el corazón de Dios. Y después, cuando Caín mata a Abel, el Señor le hace la misma pregunta que Adán y Eva. ¿Se recuerdan la pregunta de Adán y Eva? ¿Por qué se esconden? ¿Dónde están? ¿Qué le pregunta a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Y aquí viene la respuesta de Caín y de los cainitas. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Hermanos, esa es la respuesta de todos los cainitas hasta el día de hoy. Todos los que dicen: ¿y a mí qué me importa? Ese no es mi problema. Y esa es la frase típica de este país: not my business. Esa frase se inventó en este país. Ya ustedes ven por dónde anda el corazón de este país. Y a nosotros, que somos latinos, que nuestros pueblos sí nos importa los problemas de la gente del barrio, la gente del pueblo, venimos aquí y nos metemos en la cultura de Caín. No me importa. Y ahora con los color ID y con todo eso, a fulano que está llamando, eso es un problema. A mí no. Lo estás matando. ¿Cuántas veces ahora ha muerto por tú no responder el teléfono, muerto espiritualmente?
Pero nos hemos vuelto Caínes sofisticados. Yo soy yo. Ahí está el centro de todo el pecado de Adán y Eva. Ven cómo los hijos heredan el pecado de los padres. ¿Qué es lo que dijo Adán cuando vio a Eva antes del pecado? Este es hueso de mis huesos, esta es carne de mi carne. ¿Qué dijo después del pecado? La mujer que tú me diste. ¿Qué dice el hijo? Que a mí que me importa mi hermano. Vemos que las cosas van de mal en peor. Y hermano, eso es lo que sucede. ¿Cuánta familia no le importa a la familia? ¿Y cuánta gente en el trabajo no le importa a los compañeros de trabajo? A la gente solamente le importa a la gente cuando tú necesitas algo, y cuidado que no te atiendan en ese momento. Cuando tú necesitas algo, todo el mundo tiene que ponerse a tu disposición. Toda esa gente que dice, yo no voy más al grupo, no voy más a la iglesia porque estuve enfermo y no me vinieron a ver, esas son la gente que no van a ver a nadie. El espíritu de Caín. ¿Soy yo acaso el guardián de...? Esa frase de Caín fue peor que el sacrificio que ofreció. Ofreció un sacrificio que no era agradable a Dios, pero ahora insulta a Dios diciendo, a mí que me importa la creación, yo voy a lo mío, y lo que se me mete por el medio. ¿Eso es algo diferente a lo que estamos viviendo hoy? Es lo mismo. Vamos a ver después cómo comienzan las dos generaciones, una generación de Caín y una generación de Abel. Hay una cosa que uno tiene que tener claro, porque la gente se confunde cuando va a buscar doctrina en el Antiguo Testamento. Recuérdense que yo les he dicho siempre que al Antiguo Testamento no se puede ir a buscar doctrina. El que va a buscar doctrina al Antiguo Testamento se confunde y se pierde. ¿Por qué? Porque la revelación en el Antiguo Testamento es progresiva. Se lo he dicho 1.000.000 de veces, que el Señor no se reveló completo a todas las personas en el Antiguo Testamento. Si ustedes ven, Moisés conocía menos del plan de Dios que lo que conocía Isaías. Y los que conocían, los que escribieron los libros sapiensales ya acerca de sabiduría, y esos libros ya acerca de Cristo, sabían mucho más de Dios que lo que sabía Isaías y que lo que sabía Moisés. Porque Dios se fue revelando ¿cómo? Poco a poco, una escalera, la revelación una escalera, hasta que llegó el culmen de la profecía. ¿Quién es el culmen y la revelación de toda la profecía? Cristo Jesús. Y después la plenitud de la revelación. ¿Quién es la plenitud de la revelación? El Espíritu Santo. Porque los apóstoles cogieron a hablar a Jesús por 3 años, no entendieron nada hasta que el Espíritu Santo no se lee. Pero la revelación es progresiva. Por eso tú vas al Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Es lo único. Tú no puedes buscar doctrina en el Antiguo Testamento, porque la doctrina se va revelando ¿cómo? Progresivamente va creciendo y creciendo la revelación. ¿Por qué le digo todo esto? Porque le dije una cosa que la gente se confunde mucho. Le dije que el pecado de los padres se llevaba ¿dónde? Sobre los hijos, y eso lo dice el Antiguo Testamento. Pero eso no aplica en el Nuevo Testamento, eso aplica en el Antiguo Testamento. ¿Por qué aplica en el Antiguo Testamento? Porque Cristo no nos había redimido, y al no haber redención de pecados, los pecados se iban acumulando y acumulando. A la vez que viene Cristo y muere en la cruz y carga todos los pecados, los hijos no heredan los pecados de los padres. Eso no es del Nuevo Testamento. A la vez que el bautismo cae en el alma de un niño, ese niño es tan hijo de Dios como el padre. Y todo lo que hay de ahí para atrás queda como borrado. Porque hay gente que se confunde porque leen pasajes del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí los pecados se acumulaban. En el Nuevo Testamento los pecados de los padres no se los llevan. ¿Quiénes? Los hijos. No, eso es una doctrina que no es cristiana. Eso es doctrina de algunas iglesias pentecostales, y por eso la gente se confunde. Entonces hay veces que se preguntan, bueno, ¿y por qué se ora por rompedura de ataduras generacionales? No es porque el pecado de un padre caiga sobre un hijo, es porque hay actitudes en la familia que se le imponen a los hijos. Pero no es que se herede el pecado. Por ejemplo, un hijo que ve que crece ese niño viendo que el padre abusa a la madre, lo más seguro que ese niño piense que eso es lo correcto y haga eso a su esposa. O sea, no es un pecado del padre que heredó, es ¿qué cosa?
una actitud que aprendió. Como si va el padre emborrachándose los sábados y los domingos, y los padres que le dan a la cerveza al niño, mira qué cómico, como el niño toma. Lo más seguro, cuando ese niño sea grande también empiece. Pero no es que heredó un pecado del padre, es que está heredando una forma de vida que ha aprendido. Otra cosa diferente cuando hay pacto satánico, cuando hay cosas semejantes en la familia, porque eso no es que se herede, pero cuando hay un pacto satánico en una familia, ya Satanás huele que en toda esa descendencia hay comida, y no sale de esa familia. Pero cuando le digo que los pecados de los hijos pasan a los padres, eso no aplica al Nuevo Testamento, pero sí aplica al Antiguo Testamento. Por eso vemos también que toda la Biblia, se recuerdan, todo el Antiguo Testamento apunta ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué le digo eso? Porque la sangre de Abel es prefigura de la sangre de Cristo. Abel es prefigura de Cristo, el que muere sin culpa ninguna, ofreciendo un sacrificio agradable ¿a quién? A Dios. Fíjate que ya desde el principio del Génesis ya apunta, la Escritura apunta a Cristo. Y vemos la similitud. Abel es pastor de oveja que presenta una ofrenda agradable a Dios. Cristo se presenta a sí mismo en Juan 10 como el buen pastor que se ofrece a Dios. Abel, su ofrenda, que era la ofrenda de Abel, el primogénito del rebaño. Cristo se presenta a sí mismo como el primogénito de Dios, el primero de todos. La ofrenda de Abel era una ofrenda, un sacrificio agradable a Dios. La ofrenda de Cristo es un sacrificio agradable a Dios. Abel fue odiado por su hermano. Cristo fue odiado por sus mismos hermanos de Israel. Su ofrenda, la ofrenda de Abel ya habla a Dios. La ofrenda de Cristo también habla a Dios a nuestro favor. A causa de la envidia de los santos que es Abel, fue muerto. A causa de la envidia de los santos que es Cristo, fue también muerto. Abel, el primero de la creación que muere, no muere de una muerte natural. Por eso que pudiéramos haber entendido que los primeros nacidos de la creación hubieran muerto de una muerte natural. Vemos que el primero muerto de toda la creación no muere de muerte natural, es asesinado. Cristo también no muere de muerte natural. Abel encontró una muerte violenta a mano de sus hermanos. Cristo encuentra un final violento a mano de sus hermanos. Después de la muerte de Abel, sus hermanos castigados severamente. Después de la muerte de Jesús, sus hermanos son castigados severamente. Ven la similitud entre Abel y Jesús. Y Caín, pues cuando llegan a su casa se miran en un espejo y se dan cuenta de todas las demás características de Caín. Y vemos, ríense, que yo creo que ustedes si ustedes se ríen es que ustedes no se conocen a ustedes mismos. Y ustedes creen que son Abel. Eso es lo triste del caso, es cuando un Caín se cree Abel. Yo no me creo Abel. Yo tengo 40 pecados, pero estoy seguro que mucha gente dice, yo soy como Abel. Gocen, porque a lo mejor no les va a durar mucho el tiempo de reírse. Así que a quien le sirva el ensayo, que se lo ponga. Pues vemos que así como Adán perdió el paraíso, no sabemos en qué estado estaban Caín y Abel, pero evidentemente estaban en un estado mejor que estamos nosotros, porque Caín perdió siquiera lo que Adán y Eva recibieron, porque dice que Yahvé, el Señor, dice que lo echó fuera. Dice, aunque labres el suelo no te dará más fruto. O sea, vemos como lo que decía San Agustín, al que se aparta de Dios, todo se aparta de él. Y los padres se apartaron de Dios, vemos el hijo que se aparta todavía más de Dios. Los padres perdieron algo, el hijo pierde el doble, porque el padre y la madre fueron echados del paraíso por desobediente. El hijo es echado del lugar por asesino. Vemos como le dije, los peldaños van de dos en dos. Y por lo menos Caín tuvo
tuvo algo bueno. Aquí vemos algo bueno que tuvo Caín que los padres no tuvieron. Dice en el versículo 13, entonces Caín dijo a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Ahí comienza la semilla de arrepentimiento del hombre. Por eso que todo no está perdido. Esas palabras no se dicen de los padres. Adán y Eva no se dice en ningún momento que se dijeron que estamos arrepentidos del mal que hicimos. Sin embargo, a pesar de su crimen, reconoce de que su culpa es demasiado grande. Y dijo, fíjate, a veces que la Biblia no es un libro de ¿qué? De datos. Porque viene la pregunta, bueno, entonces ¿por qué Caín tiene miedo que lo maten si nada más que hay 2 personas en el mundo? Esto no es asunto de datos. Porque siempre vienen las preguntas racionales. La Biblia se lee desde el punto de vista espiritual. Está diciendo que a la vez que Caín entró el asesinato en el mundo, esa misma sombra de pecado que él entró se cierne sobre él. Es la espada de Damocles. Casi todo el mundo cuando está en pecado piensa que todo el mundo quiere hacerle daño. Si no, miren los santeros que continuamente te hicieron un daño y es un terror porque si fulanito te hace un daño, el otro te va a echar un daño. El que obra mal siempre cree que los demás obran mal. Y Caín dijo, si yo maté a este, yo abrí la puerta al asesinato y a la muerte en el mundo. Y no sabemos, dice que el Señor puso una señal en la frente de Caín para que nadie que lo encontrara lo atacara. No sabemos la señal, y tampoco tiene que haber una señal, porque no estamos hablando de qué, de datos. Porque la gente empieza a decir, bueno, ¿y qué señal? Lo que quiere decir que el Señor de cierta forma protegió a Caín y dijo, o sea, estás arrepentido, te has dado cuenta que lo que hiciste está mal. Todo el que se arrepiente encuentra la protección de Dios. Esa persona, a pesar que obró horriblemente, reconoció el mal que había hecho, y por él reconocer el mal que había hecho, Dios lo protegió. Que no le pasó a los padres. Los padres, evidentemente, aquí no dicen en ningún lugar que reconocieron el mal que había hecho. Se empezaron a auto-justificar. No fue ella, fui yo, fue el otro. Aquí, por eso que aquí comienza el plan de la salvación también, porque vemos que él no se quedó en autojustificaciones, dijo, obré mal. Y ese es el comienzo de la redención. Ese es el comienzo. Por eso que no podemos decir ni siquiera que Caín se condenó. Porque vemos que al mismo tiempo que comete un crimen terrible, ¿qué es lo que comienza en él? El sentido de arrepentimiento. Dice, Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén. Si ustedes ven, cada vez las generaciones se van alejando más del árbol de la vida. Cada vez se van alejando más del árbol de la vida, que al final lo vamos a ver. ¿Dónde se recuerdan? ¿Dónde al final aparece el árbol de la vida? En el Apocalipsis. ¿Pero en qué lugar estaba el árbol de la vida? En la Nueva Jerusalén. Nos muestra el Apocalipsis, el árbol de la vida. ¿Y cuál es la Nueva Jerusalén? La iglesia. El árbol de la vida. ¿Por qué cuál es el árbol de la vida? Que el hombre podía vivir eternamente. Con el pecado, el hombre entra en la muerte espiritual, pierde la gracia de Dios. Por eso la vida espiritual se recobra cuando Cristo muere en la cruz. Por eso el árbol de la vida está en el centro de la nueva Jerusalén. ¿Y cuál es el árbol de la vida que está en el centro de la Nueva Jerusalén? La Eucaristía. Si se recuerdan lo que decía el Padre Francesco en aquel retiro que nos dio, que es una palabra muy importante, dijo: en la medida que tú comulgas, tú construyes el cuerpo con que vas a resucitar. Y esas palabras son muy sabias. En la medida que tú comulgas, tú construyes el cuerpo con que vas a resucitar. Y lo dijo Jesús: al que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera. Nosotros comemos, ¿para qué? Para mantener la vida. En la medida que comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, vamos construyendo nuestro cuerpo espiritual. Por eso me imagino que en el día de la resurrección habrá cuerpos más fuertes, cuerpos menos fuertes. Depende de cuánto hayas construido tu cuerpo espiritual. Pero vemos que esta gente cada vez se aleja más del árbol de la vida, hasta que Cristo vuelve de nuevo a poner el árbol de la vida en el medio del paraíso de la Nueva
Jerusalén. Y dice en el Génesis 4:17, conoció Caín a su mujer. Ahí viene la pregunta de los buscadores de datos. ¿Cuál es la pregunta de los buscadores de datos? ¿De dónde salió la mujer de Caín? ¿Y se recuerdan cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? A mí, ¿qué me importa? Si tú estás buscando de dónde salió la mujer de Caín, eres un atrasado espiritual que no has entendido lo que Dios quiere revelar y te has quedado en la bobería. Si alguien viene con esta pregunta, tú sabes decir, mira hermano, crece. Después que tú crezcas, viene y pregunta. ¿Estás leyendo la Biblia? Mal. La Biblia no es un libro de datos. Si fuera un libro de datos y dijera, Caín se casó con fulanita, menganita se casó con... ¿Qué me dice eso a mí? ¿Cuál es lo que me está diciendo a mí? Cuidado, tú no seas un Caín. Cuidado cuando saques de aquí, no te llame alguien con necesidad y tú cojas y apagues el celular. Cuidado, no venga alguien que necesite de ti un gran problema y tú digas, ese no es mi problema. Hermano, si tú haces eso, tú eres descendencia de Caín. Y nuestra comodidad nos obliga a ser Caín. Hoy en día, que alguien a la base de esa persona llamando otra vez. Asesino de tu hermano. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Eso es lo que nos dice, esto es lo que nos dice a continuación las dos generaciones. Y esas palabras que dicen en Génesis 4:17, conoció Caín a su mujer. ¿Qué les recuerda? Génesis 4:1, conoció el hombre a Eva. Conoció a Adán a Eva. Por eso, ¿qué es lo que nos insiste continuamente Génesis 4? Que a partir de aquí todos los hombres nacen en pecado. Es lo que quiere decir. Adán conoció a Eva después del primer pecado. Caín, vemos la generación. Caín conoce a su mujer después de un asesinato. ¿Tú ves lo que quiere decir la palabra de Dios? Que todo hombre a partir del primer pecado nace en pecado. Eso es lo que la iglesia llama como pecado original. El origen de todo pecado. Y como hemos explicado 400 veces, pero hay que seguirlo explicando porque siempre viene gente nueva. Mucha gente tiene un concepto errado de pecado original. Todo el mundo piensa que el pecado original es algo con que nosotros nacemos. Y el pecado original no es algo con que nosotros nacemos. El pecado original es algo que nos falta cuando nacemos. Todo el mundo piensa que tú naces niño de la masta blanca, en el medio, ¿qué es lo que tiene? La mancha pegó. Y dice, bueno, ¿por qué un niño tiene que nacer con un pecado que no cometió? Entonces pensamos que el pecado original es algo con lo que nacemos, pero el pecado original es algo con lo que no nacemos. ¿Qué cosa es el pecado original? El pecado original es que Adán y Eva, que estaban llenos de gracia, cuando pecaron, perdieron la gracia. Y en el campo espiritual, nada más que hay dos campos: el de la gracia y el del pecado. No hay más ninguno. No hay un campo neutral que estoy medio. No sé si estoy en gracia. No. Si tú no estás en gracia, estás en pecado. No hay otra opción. El hombre perdió toda la gracia. El hombre se quedó como en pecado. Todo el hijo, Adán, los hijos de Adán y Eva fueron creados en gracia. Caín y Abel, ¿cómo nacieron ambos? Sin la gracia. Y si en ti no hay gracia, cero gracia, ¿en qué naces tú? En pecado. Y de ahí todas las generaciones comienzan a nacer fuera de la gracia. Cuando un niño es concebido, en él no mora la gracia. Eso es el pecado original. Nacemos sin la gracia. No es que yo heredo el pecado. Yo no heredo, no es el pecado de Adán y Eva. Yo heredo las consecuencias del pecado de Adán y Eva, que perdimos la gracia. Por eso cuando el niño nace totalmente fuera de la gracia, nace en pecado. Cuando se bautiza el niño por el poder del Espíritu Santo, la gracia que tenían Adán y Eva, la gracia que Dios les dio a la primera creación, ¿quién es el que flotaba santificándolo todo? El Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que al principio santificó la creación, cuando el niño se bautiza, vuelve sobre el niño y lo restituye como a la condición de antes del pecado. Entonces la gracia, que el día del bautismo la gracia vuelve a habitar
en ese niño que nació. Y ese es el segundo nacimiento. Por eso nadie nace en un retiro que va en yo no sé dónde. Tú naces el día que te bautizas. Ese día, porque de tu madre naces en la carne y en el bautismo naces del Espíritu. Fíjate lo que dice Jesús: nacer del agua y del Espíritu. Más claro no puede ser. Nacer del agua y del Espíritu. Ese es el segundo nacimiento. Y hay gente que dice, bueno, pero si en el bautismo yo no estaba consciente. Y ahora te pregunto, ¿tú estabas consciente que eras hijo de tu madre el día que naciste? Entonces, ¿qué diferencia hay? Si naciste inconsciente del seno de tu madre, naces inconsciente del seno de Dios. Son preguntas absurdas. No, porque no estoy... Que Dios te acepte como hijo no tiene nada que ver con que tú estés consciente o no estés consciente. Porque ¿quién te asegura que tú eres hijo de tu padre y de tu madre? ¿Quién te lo asegura? Es un acto de fe tuyo. Porque tú no estabas consciente el día que tú naciste. Así que si naciste inconsciente de la carne, también naces inconsciente del Espíritu. Pero lo dice Jesús, se lo dice a Nicodemo: hay que nacer del agua y del Espíritu. Lo que es carne, pero lo que es espíritu da vida. Por eso cuando nacemos en carne, y cuando bautizamos nacemos en el Espíritu, y el pecado original se borra totalmente y comienzas a vivir. Claro que el pecado original se borra, pero ya nuestra naturaleza viene dañada. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Por lo menos aprendieron la palabrita. Concupiscencia. Por lo menos he logrado algo en 20 años, que se aprendan la dichosa palabra. La concupiscencia. La gracia regresa a nosotros, pero ya nuestra naturaleza, nuestros genes, nuestra genética, viene dañada por el pecado. Y eso es la batalla que San Pablo dice: porque queriendo hacer el bien, hago el mal. Porque aunque tenemos la gracia para que nos ayude a vencer, siempre tenemos... O sea que cada cuerpo de nosotros es una batalla. Donde está la concupiscencia, ¿contra qué? Contra la gracia. Depende, si tú alimentas más la concupiscencia son todas las cosas de la carne, las cosas que nos alan, que no son de Dios. La parte animal, pudiéramos decir. Por eso está la batalla en nosotros, de la concupiscencia y de la gracia. ¿Qué tú alimentas más? ¿Alimentas la concupiscencia? Vas a ser un animal. ¿Alimentas la gracia? Vas a ser un santo. Ahora mi pregunta es, inclusive desafortunadamente dentro de la misma iglesia, ¿qué es lo que más se está alimentando? La concupiscencia. Porque hay concupiscencia eclesiástica. Por ejemplo, dígame algo de la concupiscencia de la carne normal. A ver, díganme algo de la concupiscencia de la carne normal. La infidelidad. Eso es. Que la carne te dice, dale. Cuando tú sabes que tiene que ser fiel. Eso es la concupiscencia. La gula. Aunque hoy en día la gula no es tanto, porque casi todo el mundo quiere estar a dieta, pero no es por santo. Porque la dieta gusta, pero el ayuno disgusta. Entonces yo quiero que alguien me explique por qué tú te matas a dieta con gusto y no ayunas porque te disgusta. Hay un gran misterio. A ver, diga, aparte de la gula, porque ya esa se vuelve dieta, la concupiscencia la bebida. Deseo de tomar, que deseo de la droga. Todos los vicios son concupiscencia. Ahora dígame concupiscencia eclesiástica, a ver. No, pero ya te estás poniendo, porque María, te voy a explicar algo. Es fácil decir el cura que no quiere confesar. Pero con eso estamos diciendo, los curas tienen concupiscencia espiritual, pero nosotros no. Nosotros tenemos también concupiscencia en los grupos de oración y en todos los grupos. Por eso piensen en algún grupo de oración, piensen en la iglesia o en algún ministerio, piensen en alguna concupiscencia, algo que haga el humano contra lo divino. Que quieran estar por encima de los demás. Que quieran ser el centro de atención de un grupo, que quieran, si no me llaman y si no me saludan y si no me dijeron y si no me llamaron para leer y si no me... ahí vienen los tiquitiquis y los rencores. Eso es concupiscencia eclesiástica. La desobediencia. Ahí viene la concupiscencia dentro de los mismos grupos de oración.
quieran echar al padre fuera de la iglesia. Que quieran echar al padre. Bueno, pues eso ya es problemas mayores. Y eso casi nunca sucede, aunque sucede. Estamos viendo porque nosotros podemos pensar, la concupiscencia es para los drogadictos y la concupiscencia es para los adúlteros, pero dentro de la misma gente más comprometida con la iglesia puede haber concupiscencia, que son los tiquitiqui en los grupos, el hablar mal del otro, el querer herir a aquel o este de cualquiera. Y eso pasa, por eso tenemos que, todo eso viene de nuestro antepasado común. ¿Quién es? Caín. Todo eso viene, porque estas no eran características de Abel. Desafortunadamente vemos que hemos heredado características de Caín, pero nuestra naturaleza, y eso es un motivo, podemos entender que eso es un motivo por qué María no pudo tener pecado original. Porque si María tiene pecado original, su naturaleza hubiera estado dañada. ¿Y cómo va a engendrar a que no cabe en el universo si tu naturaleza ya venía dañada? Por eso vemos que, ¿qué es lo que pasa en María? En María pasó lo que nosotros pasa en el bautismo. Así como el Señor nos llena de gracia en el bautismo, María fue llenada de gracia desde el momento de su concepción. Dios no lo hace con nosotros. ¿Por qué no lo va a poder hacer con su madre? Es pura lógica. Y dice, para entrar ya la semana que viene en el resto, conoció Caín a su mujer, que concibió a luz y dio a Enoc. Ya vemos ya cuál es la tercera generación. La primera generación, Adán y Eva. La segunda generación, Caín y Abel. La tercera generación, Enoc. Estaba construyendo una ciudad y le llamó Enoc como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Israel, Irat. A Irat engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael. Todo esto que nos vamos a entrar. Todo esto que no vamos a entrar ahora. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en Génesis 4:17 contiene dos genealogías. La genealogía de Génesis 4:17 es la genealogía ¿de quién? De Caín. Y la genealogía de Génesis 5 nos da la genealogía de Set, que viene, esta es la lista de los descendientes de Adán, el día que Adán creó a Adán, pero bien, esta genealogía va a dar por el tercer hijo de Adán y Eva, que es Set. Set es el tercer hijo. Vemos que la genealogía de Abel, por pura lógica, porque Abel no tuvo genealogía, porque se murió. No pudo tener genealogía, para que nadie se ponga a buscar ahora la genealogía de Abel. Hay dos genealogías. La genealogía de Caín. Y vamos a ver la semana que viene la genealogía de Set. Set es el tercer hijo de Adán y Eva. Es la otra genealogía que vamos a ver la semana que viene. Y aquí en Génesis 4:27 hay una frase que ustedes han oído. Caín será vengado 7 veces. Cuando ustedes oyeron, ¿se acuerdan cuando a Cristo le preguntan? Hay que perdonar 7 veces. Y Jesús dice, no 7 veces, 70 veces 7. Porque aquellos dicen, sí, Caín va a ser vengado 7 veces. Decían, bueno, si Caín va a ser vengado 7 veces, yo que soy tan bueno, tengo que perdonar las 7 veces que vengué. Y Jesús dice, no. 7 veces no. Si yo vengo 7 veces, entonces perdono 7 veces. ¿Qué cosa es eso? Ojo por ojo. Cristo dice 7 veces no, 70 veces 7. O sea, ese es el Señor. Tienes que perdonar siempre, porque los judíos limitaban el perdón a un número. Jesús dice, tú no puedes limitar. Así que la semana que viene vamos a ver muy por arriba, porque no vamos a entrar en la genealogía. Vamos a ver la genealogía de Set, y vamos a ver un poco ya por encima del diluvio, pero muy por encima, porque nos vamos a leer todo eso para entrar en el otro Bereshit. Hemos visto 2 Bereshit. Hemos visto Bereshit del cosmos. Hemos visto Bereshit de qué cosa? Del pecado. Y ahora vamos a ver el Bereshit de la fe. Vimos el comienzo del cosmos, el comienzo del pecado. Entonces en el capítulo 12 vamos a ver el comienzo
de la fe, la gran llamada de Dios por primera vez desde que llamó a Adán y Eva y le dijo, ¿dónde están? ¿Por qué se han escondido? Vamos a ver la próxima llamada de Dios a los hombres, que es cuando llamó a Abraham. Y comienza la historia de la fe, porque eso es lo que es el Génesis, Bereshit. Todo lo que único que el Génesis narra es comienzo. Vemos de nuevo, comienzo de la creación. ¿Comienzo de qué? Del pecado. Vemos también de cierta forma ahora el comienzo de la genealogía. ¿Qué es lo que quiere decir? La genealogía, ¿qué es lo que quiere decir? Hay una conexión entre Cristo y Adán. Es lo que quiere decir la genealogía. Por eso van a ver que cuando San Lucas da la genealogía y San Mateo, en uno de San Lucas conecta la genealogía de Cristo con Adán. Quiere decir, si Jesús está aquí, es como consecuencia de ¿qué? De Adán. Hay una conexión histórica, o sea que el Dios de nosotros es un Dios de historia, no es un Dios que apareció porque no se sabe qué y vino a llorar, no se sabe hacer qué. Hay una conexión. Cristo viene a arreglar lo que Adán desarrolló. María viene a arreglar lo que Eva desarregló. Esa es la conexión. Por eso vemos que desde el primer libro de Génesis todo va apuntando. ¿Cuál es la primera prefigura de Cristo en todo el Génesis que hemos visto? Abel. Abel es la primera prefigura de Cristo. Un justo sacrificado inocentemente por la envidia de los que eran menos buenos que él. O sea que ya vemos que desde el mismo comienzo todo empieza a apuntar espiritualmente a Cristo. Una pregunta. Dispara. Abel también puede representar como decir el camino al sacerdocio. Pudieras. Bueno, sí, porque Cristo es sacerdote. Pero vamos a ver que el sacerdocio va a comenzar un poquito más después de Abraham. Va a comenzar con Melquisedec. Es que va a apuntar al sacerdocio de Cristo. Es el primero, porque sí, yo entiendo lo que tú quieres decir. Por supuesto que se apunta a Cristo, que ofrece sacrificio. Y murió y no tuvo hijos. Y murió y no tuvo hijos. Sí, mira, un punto que yo no lo había visto. Todos los días se aprende algo. A ver, puede ser un prototipo de sacerdocio católico. Murió sin tener familia, sin conocer mujer, ofreciendo sacrificio agradable a Dios. Eso es un punto que no había pensado. Puede apuntar, ya puedes empezar a dar clases de Biblia. No, yo nunca había visto ese punto, pero por ahí digo algo. El que crea que se la sabe toda es un estúpido. Yo todos los días he leído algo 1.000.000 de veces y le he pasado por encima. Eso mismo que dice Carlos, cuántas veces lo he leído y no me había dado cuenta. Todos los días uno mismo se da. Aprende. Y Rosana sabe cuántas veces le mando el mismo tema, corregido 6, 7 veces, porque según voy leyendo voy encontrando cosas que ya había leído pero no me había dado cuenta. Eso es lo bueno, sí, es. Y también, Abel, también, por supuesto que es, como tú dices, un buen ejemplo de sacerdote, pero también es un ejemplo que no todo está dañado. Porque del mismo vientre que salió Caín, salió Abel. No podemos decir que todo está dañado en todos lados. Muy raro, yo he visto familias malísimas que han dado hijos excelentes, y he visto familias excelentes que han dado hijos pésimos. Porque es la elección, es lo que dice continuamente la iglesia: tus hijos no son nietos de Dios. Nosotros tendemos a pensar que nuestros hijos son nietos de Dios. Si son hijos míos, ya tiene que ser bueno. Y no, los hijos de nosotros delante de Dios son hijos de Dios. Un hijo tuyo puesto delante de Dios al lado tuyo, los dos son exactamente iguales. Tú puedes educar a tu hijo lo que tú quieras. Tu hijo va a escoger entre ser Caín o ser Abel. O sea, cuando tú te pares delante de Dios, no va a decir: mira, no, mi niño no. Tu niño va a estar al lado tuyo como exactamente va a ser juzgado igualito que tú. Porque tiene libre albedrío igual que tú. Uno solamente puede sembrar la semilla del bien en los hijos y orar por ellos, pero el hijo es totalmente libre. Y veo casos de muchísimas familias buenísimas que tú dices. Conozco casos últimamente terribles que yo conozco bien la familia, digo, pero ¿cómo es posible? Hermano, que alimentó más la concupiscencia que la gracia. Es como la televisión y como toda la escuela y como el internet y todo, lo que hace es alimentar la concupiscencia, y nosotros alimentamos poco la gracia. ¿Cómo vamos a...? Pero a mí, yo se lo he dicho en la iglesia, una vez un muchacho que estaba hablando que
que la madre era de grupos de oraciones y todo cuanto Dios creó de pandereta y de todo. Y, y me decía, sí, pero mi mamá mucho grupo de oración, pero cuando llega a la casa no practica lo que hace en el grupo de oración. Habla mal de todo el mundo, llama a la gente, habla mal. Tenemos que tener mucho... Yo no diría hipócrita, Carlos, que somos cómodos. Pensamos que somos santos en el grupo, pero esa santidad que adquirimos aquí no la llevamos a la casa, la dejamos aquí. Y yo creo que en el camino de la vida uno tiene que ir pensando que lo que yo quiero aquí lo tengo que llevar al trabajo, lo tengo que llevar a la casa, porque si no lo tuyo es un cascarón de... si no lo tuyo es concupiscencia espiritual. Vienes aquí, te sientes santo aquí, pero cuando coges por ahí para afuera, la santidad se quedó en puras emociones, en lo que sentiste. No, la santidad en ti no caló, no hizo nada. Y hoy en día mucha gente andamos en un cascarón de cosas que no dejamos que penetre. Y por eso los ministerios se acaban y por eso los ministerios fracasan, porque la gente viene y no crece. Es como ustedes que no se aprenden los versículos bíblicos porque llegan aquí y no vuelven a leer más la Biblia hasta la semana que viene. Eso es concupiscencia bíblica.